Bienvenidos al podcast para buscar al verdadero Dios. En el podcast anterior hablamos sobre la teoría de la evolución y la teoría de la creación, que son los que se han estado en pugna desde hace mucho tiempo. Ahora, la evolución ya se demostró que nunca sucedió por dos razones. Una, nunca hubo un Big Bang, o sea, nunca chocaron dos o más planetas para dejar un gran agujero negro con vacío absoluto por la explosión. ¿Por qué? Muy sencillo. Recientemente el telescopio que está en una estación espacial tomó fotografías del supuesto agujero negro y que se creía existía y debería de haber nada de estrellas. Sin embargo, hay más galaxias que había antes. Entonces, solo nos queda la teoría de la creación. Por ser muy especial, que tiene todos los poderes como omnipotencia y omnipresencia. O sea, todo lo puede hacer y puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. En la actualidad y desde hace muchos años existen muchos dioses, pero ninguno de ellos tiene el respaldo del libro histórico como la Biblia cristiana. Por ejemplo, el budismo, religión de los indios, que basado en la Biblia cristiana hasta el Antiguo Testamento, y que al hablar de un Dios solo nos dice que no hay persona después de la vida ni promesas, y que cada quien debe de cuidarse y ser mejor. Vivió 80 años, hijo de una familia rica de Nepal. Luego tenemos el Islam, la religión de árabes, que a Dios le llaman Alá y su representante y formador Mahoma, una persona ordinaria de familia real de la Meca, y el Corán fue escrito en el año 650 después de Cristo por un musulmán, el califa Abu Bakr, y está basado a la Biblia cristiana, solo que no creen en Cristo, Dios y el Espíritu Santo, que sean uno solo, o sea, la Trinidad. Después viene la Iglesia Católica, que fue fundada en el año 358 después de Cristo y usó la Biblia para apoyar a Roma en el cambio de los romanos de ateos a cambiar a creer en Dios. Hay mucha contradicción en la formación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque en los tiempos de los discípulos que estaban en Roma predicando la palabra de Cristo a los romanos, a escondidas y en casas, y que eran perseguidos por los romanos, tanto los discípulos Pedro como el discípulo Pablo fueron asesinados por los romanos y perseguidos y crucificados en la cruz, y el emperador de Roma, Nerón, los colgó al revés y los prendió a fuego en la noche para iluminar sus jardines en la noche. Todo esto lo pueden ver en internet o Google o donde sea. Es un libro histórico, y Roma dice que el Papa fundador de su religión católica fue el primer discípulo de Cristo, Pedro. Pero Pedro murió 300 años antes, no es posible. Bueno, ya que analizamos tres religiones, la número uno es la cristiana, fundada en vida de Cristo, la islámica, escrita 650 años después de Cristo, la católica igual 350 años después de Cristo. Llegamos a una conclusión: el Dios verdadero, por la historia basada en la Biblia original, es la cristiana. Las demás se apoderan de los datos para crear su propia religión. Tenemos que respetar hoy en día las opiniones de los demás, pero al mismo tiempo tenemos que poner en balanza los de donde el Dios de verdad, y que debemos de reconocer y escuchar la razón de Dios de los cristianos originales. Es el verdadero Dios, el más razonable para justificar nuestro mundo perfecto en que vivimos. En el próximo podcast
Trataremos el origen de la Biblia y quién y dónde fue escrita, y la aparición de Jesucristo, cómo, dónde y por qué. Los espero en el próximo podcast.